Vamos a hablar precisamente del día de hoy acerca de el Espíritu Santo, una persona. Vamos a ver un texto que quisiera que me acompañaran, por favor, para leer este pasaje de la Escritura, y los invito para que podamos leerlo, podamos estar atentos a lo que dice esta porción de la Escritura que está en Santiago capítulo 4, en el versículo 5. Santiago capítulo 4, el versículo 5 nos dice aquí la Escritura: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es una pregunta que está haciendo el apóstol Santiago. Si usted recuerda, Santiago es el hermano, es uno de los hermanos de Jesús en carne, es decir, es hijo también de María, Santiago, y fue llamado por Dios. Santiago fue llamado por Cristo, se le apareció Jesús a Santiago, y precisamente después de haber sido resucitado se presenta a Santiago, y en este sentido Santiago escribe precisamente nos escribe esta porción de la Escritura para hablarnos precisamente de la importancia que tiene el Espíritu, pero no solamente la importancia del Espíritu, nos está diciendo que el Espíritu mora en nosotros, es algo muy importante. O sea, el Espíritu Santo puede morar en una vida que ha sido redimida, que ha sido salvada, que ha sido rescatada. El Espíritu Santo puede morar en esa persona. Pero también nos refiere algo que el Espíritu siente, algo que el Espíritu Santo siente, y es parte de lo que la Escritura nos deja ver, cómo el Espíritu Santo tiene sentimientos. En el Espíritu Santo hay sentimientos, y aquí ocupa una palabra que se refiere a celar, o sea, tiene celos. El Espíritu está celando, está anhelando tener la presencia precisamente de una persona a la que ama. O sea, aquí el Espíritu, lo que nos muestra la Escritura a través de, lo que nos muestra Dios a través del apóstol Santiago, es precisamente que el Espíritu Santo está anhelando tener relación, comunión, una relación precisamente con personas. Cuando las personas están despreciando, ignorando, desconociendo, errando en su conocimiento respecto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo precisamente tiene sentimientos, que son algunas cosas que vamos a estar viendo precisamente en la Escritura, algunos textos de la palabra que nos dejan ver esto que estamos comentando. Sin embargo, precisamente lo que sobresale de este pasaje, lo que yo quiero resaltar, es que el Espíritu Santo anhela tener una comunión con nosotros, porque es una persona. El Espíritu Santo es una persona y quiere relacionarse. A veces tú lo puedes ver quizás con tus pequeños. Hay niños que pueden ser muy introvertidos, es decir, tímidos, a lo mejor muy aislados, muy callados, muy reservados, pero lo común es ver precisamente a personas o personas que son personas que les gusta socializar, relacionarse con otros. Cuando llegan a una aula por primera ocasión, pues a lo mejor todos ahí se desconocen, todos los niños ahí, todos los jovencitos se desconocen en esa aula, y no hay quien dé un paso para relacionarse con otros. Pero quiero decirte que en algún momento alguien da un paso. Alguno de todos los que están dentro de esa aula da un paso para poderse integrar, para poder conocer, le cayó bien tal persona, llamó su atención, le agradó a lo mejor algo de su personalidad, y entonces quiere relacionarse, o sea, conocerlo, ser su amigo, entablar una comunicación, quizás aprender cosas de él, etcétera. Entonces, como personas buscamos precisamente relacionarnos. Y quiero decirte que tanto en un aula como en la misma familia es importante eso, el relacionarnos como personas.
Ahora, cuando las personas están aisladas, cuando las personas son herméticas, cuando las personas son introvertidas, solamente piensan, o sea, dentro de sí está su mundo nada más, ellos, y no tienen un contacto ni con sus padres, ni con sus hermanos, ni dentro de la familia o en el lugar donde está, eso es algo muy peligroso. Eso es algo muy peligroso dentro de las personas que son así, muy aisladas, muy herméticas, quizás personas que se apartan de todos los demás. Eso es algo muy peligroso. La realidad es que estamos en un mundo donde en este mundo necesitamos de alguna forma estar teniendo relaciones, ya sea por cuestiones de trabajo, relaciones familiares, ya sea por cuestión que tienen que ver asuntos de escuela o algún otro asunto, pero de alguna manera debe de haber un tipo de relación, una forma de relación. Entonces, somos seres que necesitamos relacionarnos por cuanto somos personas. Y quiero decirte que el Espíritu Santo es una persona, y el Espíritu Santo busca relacionarse. El Espíritu Santo se relaciona con la iglesia. El Espíritu Santo se relaciona con los creyentes. El Espíritu Santo se relaciona con aquellos inclusive que a lo mejor están en el mundo, están viviendo en el pecado, en la maldad, pero en algún momento están despertando y siendo sensibles a esos estímulos, a esa influencia, a esa obra que el Espíritu empieza a hacer en su vida para despertarlo, para quitar sus ojos de lo de este mundo y empezar a considerar lo espiritual. Y ahí vemos cómo el Espíritu también está buscando relacionarse con las personas. Entonces, el Espíritu es una persona y busca relacionarse. Dice aquí, nos anhela celosamente. O sea, anhela tener una relación y mira, pone un término, la palabra celos, que se refiere a la relación que seguramente se da entre dos personas que se aman mucho y que de repente alguien de ellos no está correspondiendo de la misma manera, de la misma forma a esa relación, porque sus ojos se están desviando hacia otra persona, porque a lo mejor su corazón se está yendo hacia alguien más, y entonces en esa persona, en su esposo, o la esposa que identifica que algo está pasando en su cónyuge, está pasando algo, está aconteciendo algo, entonces lo empieza de alguna manera a celar. Aquí no estamos hablando de un celo carnal, de esos celos que muchas personas tienen, unos celos enfermizos que les llevan a tener envidias, que les lleva a la malicia, que les lleva ahí a pensar cosas malas. No, o sea, estamos hablando de un celo real, un celo santo, un celo de Dios, en este sentido por su iglesia, por un creyente, por un alma que Dios sabe precisamente que esa persona tiene que estar en una comunión con Él. Y bueno, el Espíritu Santo está buscándonos celosamente por cuanto es una persona. Vamos a estar observando algunas diapositivas sobre algunos conceptos que será importante que usted tenga presente, y varios textos de la Escritura vamos a estar revisando. Yo le invito para que podamos tomar nota de los textos. Si usted no los encuentra con rapidez o con alguna determinada prontitud, vamos a tomar la nota de esos pasajes y entonces podríamos revisarlos en casa y meditar en ellos. Principalmente quisiera invitarle para que podamos nosotros hacer una oración precisamente y pedirle a Dios que nos esté ayudando para que en este momento su Espíritu nos ayude a comprender este tema, a comprender lo que está escrito en la Biblia con respecto a Él. Hagamos una oración. Te damos gracias, Señor.
Gracias por tu presencia, gracias por cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias porque sabemos que tu nombre, aún Señor amado, no es solamente un nombre que permanezca en este lugar, Señor, sino como dice la Escritura, que tu nombre es grande, Señor, desde donde nace el sol hasta donde se pone. Tu nombre es grande, Señor, sobre todas las naciones, y se te ofrece a ti sacrificio, incienso, Señor. Se te adora en muchos lugares, Señor. Hoy queremos, Señor amado, pues ser partícipes de tu bendición, Señor, de tu gracia, de tu ayuda y de la obra de tu Espíritu entre nosotros. Te rogamos que el Espíritu Santo esté ayudándonos a entender la palabra, Señor. Te rogamos que tu buen Espíritu, Señor, esté con nosotros para comprender las Escrituras. Nos queremos poner en tus manos y te agradecemos, Señor, por tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver entonces precisamente en la presentación algunos puntos a considerar. Primeramente, el tema que estamos tratando es el Espíritu Santo, una persona. El Espíritu Santo es una persona. Podría ser quizás esa la pregunta. ¿Quién o qué es el Espíritu Santo? ¿Quién o qué es el Espíritu Santo? ¿Realmente el Espíritu Santo es una persona? ¿Es alguien que posee una personalidad? O sea, ¿es distinguida como una persona? ¿O el Espíritu Santo simplemente es una influencia o una fuerza impersonal? Y esto obviamente es porque algunas personas consideran al Espíritu Santo solamente como una fuerza, como algo que emana solamente de Dios, pero en sí no posee ningún rasgo que lo distinga como una persona, como un ser, sino solamente como una energía. Algunas personas se llegan a considerar esto. Por ejemplo, algunos movimientos, especialmente los Testigos de Jehová, consideran que el Espíritu Santo realmente no es una persona. Ellos conciben al Espíritu Santo solamente como una energía. Es una fuerza impersonal, dicen, una fuerza impersonal que emana de Dios. Y son conceptos que realmente están haciendo errar a muchas personas. El no saber con quién estamos relacionándonos, pues eso implica precisamente que la persona pues no va a saber cómo tratar, cómo relacionarse, no va a saber qué aspectos le agradan, qué puede contristarlo, qué puede ofenderle, qué puede herirlo, qué puede hacerle sentirse contento, agradado. Si no sabemos precisamente que el Espíritu Santo es una persona, entonces habrá pues varias cuestiones que estemos llevando a cabo y afecte precisamente en una relación con el Espíritu Santo. Yo creo que parte del propósito que tenemos el día de hoy es precisamente conocer que el Espíritu, siendo una persona, tenemos que saber lo que la Biblia nos habla de Él como persona para podernos relacionar. Y esto será muy importante para todos los que realmente quieren buscar la ayuda de Dios en sus vidas. Los Testigos de Jehová, ellos asignan o consideran que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es la fuerza activa de Dios. Y así lo pueden traducir precisamente en sus Biblias. En la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es una traducción que ellos de una forma podemos decir estratégica, también se hace una traducción que está siendo amoldada o moldeada de acuerdo a lo que ellos quieren que diga la Escritura. Y en algunas porciones de la Escritura le llaman la fuerza activa de Jehová al Espíritu Santo. Esto realmente lleva al error y lleva a arrastrar a las personas en conceptos que no son reales, que no son verdaderos. Entonces, el Espíritu Santo vamos a estar nosotros observando. Esto es lo que definen precisamente los Testigos de Jehová, como el Espíritu Santo no es
una persona, sino que es la fuerza activa. Y muchas veces también cuando se refieren al Espíritu Santo lo ponen así como aparecía en la pantalla, con letras minúsculas. Ni siquiera le dan el título precisamente como si fuese una persona, un título de persona. Todos nosotros como personas estamos conformados por tres áreas. Ahorita vamos a hablar de estas áreas. Sin embargo, la definición de una persona, un diccionario más bien nos puede definir a una persona como el ser con poder de raciocinio, que posee una conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. La palabra persona se refiere precisamente a un ser con el poder de razonar o de raciocinio, como dice aquí. También posee una conciencia, o sea, un conocimiento de que Él existe. Y muchas veces esto se define cuando la persona habla en primer persona, puede identificar, o sea, se puede confirmar que esta persona está consciente de su existencia. Está consciente de su existencia y también es una persona, posee una identidad, o sea, se distingue, sabe cómo es él en comparación con todos los que pueden estar a su alrededor. Sabe que él tiene una identidad, algo que lo hace único o diferente a todas las personas que están en derredor, que lo hacen diferente, que lo distinguen de los demás. Y por ejemplo, eso le hace entender que él es una persona, que es distinto a los demás, que tiene una capacidad de raciocinio, que también está consciente de que él existe. Y por ejemplo, en términos generales, los filósofos hablan de que una persona comprende estas tres áreas, está conformado por estas tres partes. Una persona tiene un intelecto, aquellas cosas con las cuales puede razonar, meditar, con las cuales ocupa su intelecto para sobresalir, para superar, para arreglar dificultades, para investigar, para hacer muchas cuestiones. Pero también dice precisamente que el hombre comprende un área emocional, donde están albergadas todas sus emociones, donde están sus sentimientos, donde esa persona puede sentirse disgustada o puede sentirse muy alegre o puede sentirse inclusive muy triste, puede sentirse a lo mejor desalentado, tiene emociones, pero esta persona también, o todas las personas, tenemos una voluntad, es decir, una capacidad de decidir cómo vamos a actuar, qué sí hacemos y qué no hacemos. Entonces, todas las personas estamos conformados por estos puntos en general. Y bueno, estos puntos, tanto el intelecto, las emociones y la voluntad, son cosas que también la Escritura muestra, revela que posee el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no es realmente una energía, como algunos conciben. Se piensa que el Espíritu Santo es una energía, es algo que produce un milagro. Como si fuese, no sé, yo creo que esa gente veía ahí caricaturas donde la gente de repente sacaba un poder y ese poder hacía un efecto sobre una persona, como si fuese la magia, como si fuese algún poder místico. Lo que el Espíritu hace es precisamente actuar, hacer lo que Él le corresponde. El Espíritu Santo no es poder. O sea, el Espíritu Santo no es un poder. Los testigos de Jehová consideran que es una energía, algo como si fuese la electricidad, el calor o algo por el estilo. Pero mira, no es el único grupo que considera erróneamente el Espíritu Santo. Por ejemplo, los evangélicos consideran al Espíritu Santo como el poder para hablar en lenguas. Y ya nada más porque una persona a lo mejor habla en lenguas, dice, tú tienes el Espíritu Santo. Bueno, puede ser una distinción, un fruto de que el Espíritu esté en esa persona.
pero no es realmente la principal obra del Espíritu Santo. Algunas personas identifican al Espíritu Santo precisamente como un poder que produce un milagro de sanidad, por ejemplo. Algunas personas consideran que el Espíritu Santo era solamente una fuerza, una energía con la cual Jesús, al tocar a los enfermos, eran sanados, como si les pasase una especie de energía al tocarlos, al ponerle las manos, le pasa una energía a esa persona y era sanado, era curado, era limpiado de aquella enfermedad, era sanado de la enfermedad. Y entonces la concepción que se tiene sobre el Espíritu Santo es como algo que produce milagros, algo que produce manifestaciones sobrenaturales, algo que produce inclusive una experiencia, un calorcito. Algunas personas dicen, el Espíritu Santo vino sobre mí porque sentí un calorcito muy agradable. Y entonces a veces precisamente las personas están queriendo ser guiadas por esas experiencias que han llegado a sus emociones, que han tocado su parte emocional, y entonces el Espíritu Santo lo conciben como algo que produce una emoción en tu vida. No, el Espíritu Santo es una persona que quiere relacionarse con nosotros. Es una persona que posee intelecto, es una persona que posee emociones, es una persona que posee también voluntad. Y esto es lo que vamos a ver precisamente en este estudio. Yo quisiera que viéramos algunos puntos que nos muestra la Escritura respecto a cómo se puede comprender que el Espíritu Santo es una persona. ¿A través de qué podemos entender que el Espíritu Santo es una persona? Primeramente, la Biblia dice que el Espíritu Santo habla. Y entonces, por las obras que vamos a ver a continuación, las cosas que hace el Espíritu Santo nos llevan a entender que el Espíritu Santo habla. Es una de las cosas que distinguen. Yo quisiera que viéramos un pasaje de Primera de Timoteo en el capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, el verso 1, dice aquí la Escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Lo que nos está refiriendo aquí la palabra es que el Espíritu dice, o sea, el Espíritu habla, tiene esa facultad. El Espíritu Santo tiene esa cualidad. Por cuanto es una persona, el Espíritu habla. El Espíritu produce precisamente el hablar. En condiciones normales todas las personas hablamos. Todas las personas desarrollamos esto, el hablar, salvo ciertas situaciones, por alguna enfermedad, por alguna discapacidad, por alguna situación en el cuerpo, la persona no puede hablar. Pero no es lo común, todas las personas precisamente hablan. Lo común es que las personas hablen y el Espíritu Santo habla. Esto también nos lleva a entender que muchas veces el Espíritu Santo está buscando hablarte. Está buscando hablarte el Espíritu Santo. Y a veces va a ocupar una reunión como esta, a veces va a ocupar precisamente el Espíritu Santo, la misma Escritura. O sea, cuando tú estás ahí en tu casa meditando, leyendo la Escritura, va a ocupar la palabra de Dios para hablar a tu vida. Y cuando la Biblia nos dice que el Espíritu habla, mira, no es lo común. Normalmente Dios no habla audiblemente, o sea, cuando Dios habla no es una voz audible, a eso me refiero. O sea, cuando Dios habla a una persona, cuando el Espíritu Santo, lo común no es que ocupe un sonido que sea audible, que lo alcancen aquí a escuchar nuestros oídos, así como tú estás oyendo en este momento mi voz. Pero cuando el Espíritu habla, mira, pasan estas situaciones. Esas cosas que Dios te está hablando,
llegan hasta tu alma. Si es algo que realmente tú estás caminando con Dios, o sea, si tú eres un creyente, esas cosas que Dios te está hablando van a ser muy firmes en tu corazón. Y por otro lado también va a producir una paz en tu alma, entendiendo que esa era la voz de Dios para tu vida. Es decir, eso vino de parte de Dios para ti. Si tú eres una persona que estás empezando a buscar a Dios, mira, a veces no es lo primero con lo cual Dios trata en nuestra vida. Es decir, Dios no nos habla de una manera, muy amable, muy agraciada, muy llena de gracia. A veces lo primero que nos dice el Espíritu Santo a nuestras vidas es: tú estás en pecado. Tú eres un borracho, tú eres un adúltero, tú eres una persona que has destruido a otros. Y lo que el Espíritu Santo habla precisamente es algo que va a llegar hasta lo más profundo de tu ser. Es algo que inclusive está ahí en tu interior y dices: ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento de esta manera? El Espíritu Santo tiene esa posibilidad de hablar. Entonces habla a los creyentes y habla también a las personas inconversas, buscando guiar al creyente por el camino de Dios, animarlo, fortalecerlo. Y algo muy importante es que el Espíritu Santo busca hablarnos, hermanos. Está buscando hablarnos el Espíritu Santo. Cuán importante es saber discernir la voz del Espíritu Santo. Tú a veces, por ejemplo, es algo muy impresionante. La otra ocasión, una hermana me pasaba un video de un niño, de un bebito que nació. Y mira, estaba llorando muy angustiadamente ese bebé. Cuando nació estaba llorando desesperadamente. Pero llegó el padre y le empezó a hablar. Y cómo ese bebé discernió la voz de su padre, que ese bebé se quedó calladito se quedó, con unas palabras muy tiernas, con unas palabras muy importantes, hablándole a ese bebé, y ese bebé tuvo toda tranquilidad. Así es precisamente la voz del Espíritu para nosotros, el que nos puede dar esa tranquilidad. Pero cuán importante es conocer la voz del Espíritu Santo. Entonces, algunas personas consideran que la voz del Espíritu Santo siempre tiene que ser audible. No es lo común, puede pasar, pero no es la forma común en la que Dios se manifieste y exprese. Primeramente, la voz de Dios precisamente está conforme a la Escritura. Cuando Dios habla a una persona, es algo que está conforme a la Escritura. No le va a dar una nueva revelación. No va a traer nuevas interpretaciones de la Biblia. No va a hablar de eventos que estén distintos o distantes de lo que dice la Escritura, sino que será conforme a lo que está en la palabra. La voz del Espíritu es algo audible, y quiero decirte que es la primer forma en la que el Espíritu quiere y busca relacionarse. Por cuanto no vemos al Espíritu, el Espíritu no se ve. El Espíritu Santo podría sentirse, porque ocupa también nuestra área emocional, el área del alma, y puedes tú percibir a la presencia del Espíritu. Pero la primer forma en la que el Espíritu Santo busca tratar o hablar a nuestras vidas, relacionarse en nuestras vidas, es a través de hablarnos, y va a ocupar la palabra. Entonces el Espíritu Santo posee esta cualidad o esta característica como persona, que Él habla. Hay otros textos más que podemos referir, no es el único, lo que leíamos aquí en Timoteo 4:1. Les doy algunas citas, ustedes pueden tomarlas como nota, lo pueden ustedes revisar en casa. Esta otra cita precisamente cuando el Espíritu Santo le habló a Felipe. ¿Usted recuerda ese pasaje? Ahí en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 29, el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: júntate a ese carro. Y ahí en ese carro iba un eunuco. Y entonces le empieza a predicar Felipe al eunuco. Era un hombre de Etiopía que había llegado a Jerusalén a adorar, y el Espíritu Santo le habla a Felipe.
Otro pasaje también que precisamente la Escritura nos dice que el Espíritu habló, por ejemplo, lo encontramos en el libro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Hechos 13, del verso 1 al 4, usted puede ahí leer ese pasaje posteriormente y habla cómo el Espíritu Santo le habló a los hermanos de Antioquía con respecto a Pablo y a Bernabé para iniciar la obra misionera. Y el Espíritu Santo habló en una reunión donde estaban los hermanos de Antioquía, entre ellos estaba Pablo y Bernabé, y dice que el Espíritu les dijo que separaran a Pablo y a Bernabé porque él los estaba preparando para una obra a donde quería enviarlos, y era precisamente el momento en donde se inician los viajes misioneros del apóstol Pablo. Otra cualidad que también posee el Espíritu Santo, lo podemos ver en las diapositivas, es que el Espíritu Santo enseña. Además de hablar, el Espíritu Santo enseña. Tiene esta cualidad del Espíritu de poder enseñar. Ya hace 8 días también comentábamos algo de esto. Cómo el Espíritu Santo nos revela, nos muestra, nos hace entender, transmite el conocimiento, nos ayuda a recordar inclusive lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo enseña. Por ejemplo, un texto que es importante es el texto que está aquí en Juan capítulo 14, el verso 26. Juan 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo enseña, tiene esta posibilidad. Quiero decirte que cuando Jesús estaba en la tierra, el que estaba precisamente fungiendo ese papel como maestro, directamente el maestro de los discípulos era Jesús. Se relacionaba con los discípulos. ¿Tenían alguna duda los discípulos a quién acudían? Inclusive tú recuerdas, por ejemplo, cuando ellos vieron a un hombre que era ciego, y era ciego de nacimiento, y entonces les vino una pregunta. Vino una cuestión ahí que les despertó una inquietud, y se acercan a Jesús. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y entonces Jesús empieza a enseñarles. Ahora el Espíritu Santo hace esa labor, hace esto. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo enseña. Si tú estás necesitado precisamente de aprender y de conocer, a veces el hombre, nosotros por ejemplo, un servidor, a veces necesitamos, no a veces, sino siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en cuestión de enséñanos a hablar tu palabra, ayúdanos a poder compartir el mensaje. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña para saber precisamente cómo hacer esa labor. ¿Quién enseñará a una madre para dirigir a sus hijos? Si cuántos años le hizo caso a la comadre, a su madre que estaba llena de resentimientos, que a lo mejor usó sus métodos, su filosofía, su psicología ahí para dirigir a su familia, pero un hijo ya se le fue la droga, otro anda de adulterio en adulterio, otro anda muy mal, embriagado, anda a lo mejor ahí cuestiones de deudas, robos, etcétera. O sea, si nada de eso ha funcionado. Pero una madre que es temerosa, piadosa, una mujer que busca honrar y glorificar a Dios en su vida y en su familia, va a buscar ser enseñada por el Espíritu para ser madre virtuosa, mujer virtuosa en su hogar. No se diga el varón, no se diga el joven que precisamente en medio de una generación maligna y perversa, ¿cómo ha de guardar su vida? ¿Cómo le hago, Señor, para no caer en estas tentaciones? Pues el Espíritu viene y enseña a los hombres, a las personas, a caminar en las cosas de Dios, a vivir conforme al propósito de Dios. El Espíritu Santo es el que enseña.
Él sabe enseñar a cada uno de nuestra condición. A veces tú puedes acercarte a un servidor, a algún hermano, a alguna persona entre nosotros y buscamos darte el consejo conforme a la Escritura. Buscamos eso y oramos a Dios y le decimos: Señor, ayúdanos, porque a veces hay preguntas que no sabemos realmente qué nos pueden preguntar las personas. Y nos encomendamos a Dios para que Él nos ayude a darles una respuesta conforme a lo que realmente es la voluntad de Dios. Pero quiero decirte, el Espíritu Santo también está buscando enseñarte de una manera muy directa, muy personal. Y sabes, el Espíritu tiene esta facultad de enseñar. También la Escritura, además de este texto que nosotros leíamos aquí en Juan capítulo 14, verso 26, también nos habla la Escritura precisamente de cómo el Espíritu el Espíritu Santo enseña. Vamos a ver lo que nos dice aquí el Evangelio, en Lucas capítulo 12, el verso 12. Lucas 12, verso 12, también nos dice aquí, hablaba Jesús a sus discípulos: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis o debáis decir. El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Entonces es otra de las cosas que distinguen al Espíritu Santo como una persona. Tiene esa posibilidad de enseñar. Enseña el Espíritu Santo. ¿Qué más? Vamos a ver otra característica más que distingue al Espíritu como una persona. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo también da testimonio. Esto quiere decir, por ejemplo, que el Espíritu Santo puede dar a conocer, puede referir, puede garantizar lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando una persona en un asunto legal es llamada a comparecer delante de un juez, se le llama y se le dice, viene en calidad de testigo. Y va a hablar lo que él sabe, lo que él vio, lo que él escuchó, lo que le consta. Y además, son personas que se comprometen a que lo que está diciendo es la verdad. Él lo puede garantizar. Él está garantizando que lo que está diciendo es lo correcto, lo que aconteció y lo que sucedió. El Espíritu Santo testifica. El Espíritu Santo da testimonio. Por ejemplo, el Espíritu Santo en este tiempo es el que nos da testimonio de lo que aconteció hace 2000 años. Mira, la gente hace una representación, una simulación de la crucifixión de Cristo. Ahí están los actores que se preparan durante mucho tiempo, pero ya con el calor se salen ahí a tomar una cerveza, se van después al baile, a la fiesta y todo ese tipo de cosas. Y la gente puede hacer muchas de esas cuestiones tratando de representar lo que aconteció hace muchos años. Pero el que en la actualidad da testimonio, y esa es la obra también que hace el Espíritu Santo entre nosotros, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Si eso pasó hace 2000 años, ¿alguien ha sobrevivido? ¿Hay algún apóstol todavía que esté entre nosotros y que nos pueda decir que él estuvo con Cristo caminando y nos diga y nos relate y nos cuente lo que aconteció hace 2000 años? No hay una persona así, me refiero humana. Pero sí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que da testimonio de lo que aconteció hace muchos años, sigue dando testimonio en este tiempo. Y a veces cuando tú meditas, por ejemplo, los hermanos, quizás varias ocasiones hemos leído porciones de la Escritura, hemos leído cómo murió Cristo, pero cuando el Espíritu Santo está en una reunión y está dando testimonio de lo que tú ya leíste infinidad de veces o muchas veces, el Espíritu Santo le da el sentido de real, le da el testimonio, le pone precisamente el sentido a las cosas, y eso hace que en tu corazón esas palabras que a lo mejor tú ya has leído cobren vida, cobren un efecto, influencien, persuadan, lleguen hasta tu alma.
Esa es precisamente la forma en que el Espíritu Santo actúa. Pero el Espíritu da testimonio, nos dice la Escritura. Vamos a ver un pasaje, Juan capítulo 15, verso 26. El Evangelio de Juan, Juan 15, verso 26 y verso 27. Pero cuando venga el Consolador, se refiere al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. También el verso 27 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es algo lo que más o menos yo relataba, describía hace un momento. En ese momento los discípulos estaban con Jesús, podían dar testimonio de lo que Jesús hizo. Su bondad, su amor, su sabiduría, su gracia, su pasión por las almas, etc. Pero ya no están los discípulos, pero el Espíritu Santo permanece y Él es el que da testimonio acerca de Cristo. El Espíritu Santo es una persona porque puede testificar de otros. Por ejemplo, no se mandan llamar, pues de alguna manera, edificios, muebles o algo así para testificar en contra de alguien. Se habla precisamente sobre personas que necesitan dar testimonio de lo que se conoce, de lo que se sabe, un testimonio que sea real. También el Espíritu Santo tiene otra cualidad, que el Espíritu guía. El Espíritu Santo guía. Podemos ver aquí Juan capítulo 16, ahora sí el verso 12 y el verso 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, decía Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En este texto podemos ver también los elementos que ya se han comentado, que el Espíritu habla, que el Espíritu enseña, y aquí también podemos comentar que el Espíritu Santo guía. También el Espíritu Santo, por cuanto es una persona, tiene precisamente voluntad, tiene aún una autoridad, y por ejemplo vemos en la Escritura que el Espíritu prohíbe. Hubo un momento donde el Espíritu Santo prohibía actuar de cierta forma en la iglesia. Amonestaba, exhortaba o dirigía a la iglesia en otra dirección, le daba otra dirección a la iglesia o prohibía que dentro de la iglesia hubiese ciertas cosas. Todos los mandamientos, por ejemplo, la Escritura que nos hablan, muchos mandamientos hacen referencia a una prohibición, algunos otros mandamientos hacen referencia más bien a una ordenanza de cómo sí actuar. Otros más bien clasifican las cosas que no deben de hacerse. Pero todas esas prohibiciones, precisamente el Espíritu ha venido a influenciar a los hombres para que esas prohibiciones o esos mandamientos queden escritos en su palabra. Pero de una manera clara, por ejemplo, el Espíritu daba dirección a los discípulos o a los apóstoles. Hay un pasaje aquí en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 6, donde el apóstol Pablo fue prohibido por el Espíritu a ir a determinado lugar. Y esto refiere precisamente la posición que tiene el Espíritu, tanto una autoridad para guiar a los creyentes, para guiar a la iglesia, para dirigir el reino de Dios, pero también deja ver cómo el Espíritu Santo, por cuanto es una persona, sabe qué cosas se pueden prohibir, porque es lo más conveniente. Hechos 16, el verso 6 y 7 nos dice, atravesando Frigia
y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí reiteradamente en algunos momentos el Espíritu Santo prohibió varias cosas al apóstol Pablo. Entre esto describe hablar la palabra, y en un momento cuando el apóstol Pablo se quería dirigir a determinado lugar, el Espíritu también se lo impidió. Ahora, la forma en que actúa el Espíritu no es precisamente una prohibición negativa o como normalmente se quiere ver, o como pudieran, por ejemplo, verlo los jóvenes que ven cuando el padre le dice, oye, es que no quiero que vayas, y más bien le dicen, no te voy a dar permiso, hay una prohibición. Bueno, la impresión que tiene un niño, un joven, una persona cuando recibe una prohibición es que les quieren hacer sentirse mal, no lo quieren disfrutar, que se va a aburrir, que no lo comprenden, es que no me entienden. Y bueno, ese es el concepto que humanamente se puede tener y percibir cuando hay una prohibición. Bueno, el Espíritu Santo, cuando le prohibió al apóstol Pablo, pues no hizo berrinche el apóstol Pablo. No se puso ahí a patalear y a lloriquear. No se amargó ni siquiera no se amargó el apóstol Pablo contra el Espíritu Santo porque le impidió ir a determinados lugares. El Espíritu Santo actuó en Pablo y Pablo fue sensible, sabiendo que el Espíritu, que conoce todas las cosas, sabiendo que a lo mejor el Espíritu tenía cuidado de él y de los que iban con él, por algo el Espíritu me lo habrá dicho. O sea, sabía que tenía buenos planes Dios y que por eso el Espíritu Santo actuó prohibiéndole eso. Muchas veces así es como el joven o los niños deben de ser llevados a entender las ordenanzas y los mandamientos. Porque siempre está la pregunta, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cuántos niños les gusta esa pregunta? ¿Cuántos jóvenes les gusta esa pregunta? Oye, papá, ¿puedo hacer esto? ¿Voy a hacer esto otro? ¿Quiero ir a tal lugar? No puedes ir. ¿Pero por qué? Hasta como en exigencia, ¿no? Bueno, cuán bueno es que se pueda entender que cuando hay una prohibición, y sobre todo cuando esa prohibición viene de alguien que te ama, es para tu bien, es porque es algo bueno. Y si viene el Espíritu Santo, pues es algo indudable, es algo que realmente se debe de entender y conocer, que el Espíritu Santo busca el bien de tu vida. Si el Espíritu te prohíbe estar con tal persona que te incita al pecado, cuán importante es que le hagas caso al Espíritu Santo, porque Él tiene la autoridad para prohibirte y también tiene precisamente la sabiduría y el conocimiento de por qué te lo prohíbe, sabiendo y viendo que va a ser lo mejor para tu vida. También el Espíritu Santo, dice la Escritura, intercede. El Espíritu Santo intercede, esto lo podemos nosotros observar aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26. Interceder quiere decir una persona que está abogando o hablando en nombre de alguien. Está representando a alguien, o sea, quiere ponerse en el lugar de alguien. Sobre todo se refiere a personas que están pasando algún problema y entonces viene una segunda persona que está buscando ocupar el lugar como su ayudador, como aquel que apele, como aquel que esté pidiendo favor sobre esa persona. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, en este contexto que nos habla aquí Romanos capítulo 8, verso 26, dice aquí la Escritura:
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes? En este contexto está hablando de que el Espíritu tiene precisamente ese intelecto. A lo mejor ni siquiera nosotros sabemos cómo pedir por nuestra necesidad. Pero el Espíritu no necesitamos decirle, oye, ayúdame a pedir por esta carga de oración. El Espíritu sabe cuál es nuestra necesidad. Si tú estás atribulado, si tú estás afligido, si tú estás quebrantado, si tú estás desanimado, si tú estás aún redarguido a causa de la vida de pecado que has llevado, el Espíritu aún puede entender y discernir lo que hay en tu alma. Lo conoce, lo sabe, y eso le permite entonces ponerse como un intercesor para pedir que haya misericordia, para pedir que haya fortaleza, para pedir que haya consuelo, para pedir que haya gracia en tu vida, de acuerdo a la necesidad. El Espíritu dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Además, el Espíritu Santo también, quiero decirte, en todo esto hemos comentado, hay un intelecto en él, pero vamos a ver lo que dice aquí Romanos ahora en el capítulo 8, el verso 27. También el Espíritu Santo tiene una mente, es decir, un intelecto. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios, sabiendo cómo busca Dios, cómo quiere actuar Dios con el hombre, con su benignidad, con su gracia, con su paciencia, con su anhelo de redimir la alma. El Espíritu, conociendo la voluntad de Dios, entonces nos ayuda precisamente a interceder por nosotros. También el Espíritu Santo tiene conocimiento. Ya lo hemos comentado con estos pasajes que hemos estado viendo, pero también el Espíritu Santo tiene un conocimiento. Vamos a ver otro pasaje en 1 Corintios capítulo 2, verso 11. 1 Corintios capítulo 2, verso 11. Leo este pasaje. Dice aquí la Escritura: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces aquí nos habla de que el Espíritu Santo tiene conocimiento. Tanto en el verso que leíamos anteriormente, el Espíritu conoce la condición de nosotros, además conoce la voluntad de Dios. El Espíritu tiene conocimiento. El Espíritu Santo es persona por estas cosas que estamos observando. Hay otra área que precisamente se refiere al área no solamente del intelecto, sino también al área de las emociones o de los sentimientos. El Espíritu Santo posee sentimientos. Vamos a ver algunos de estos puntos. Por ejemplo, el Espíritu Santo posee afecto, o en otras palabras, posee amor. Esto nos lo dice aquí Romanos capítulo 15, el verso 30. Romanos capítulo 15, el verso 30, nos dice aquí: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona por cuanto tiene sentimientos, y uno de estos sentimientos nos dice aquí la Escritura es precisamente que tiene amor. Posee precisamente esta emoción que tiene que ver con el amor. El Espíritu Santo ama. También el Espíritu Santo siente tristeza. El Espíritu Santo siente tristeza.
puede ser contristado, como se le puede referir también. Siente afecto, hay voluntad en él. En el Espíritu Santo también puede ser contristado o puede ser llevado a tener tristeza. Nos dice aquí un pasaje de Efesios capítulo 4, el verso 30. Efesios capítulo 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Y lo puedes tú entender de una manera muy práctica al recordar el cómo tú te relacionas con las personas que están a tu alrededor. Si hay una persona que de alguna forma estás tú interesado en relacionarte, y cuando digo relacionarme no pensemos en los novios, solamente en los esposos, o sea, pensemos en relaciones maduras, en relaciones que tienen las personas que están buscando agradar el uno al otro, ayudarse, servirse, conocerse, ayudarse. Entonces, cuando el hombre se relaciona con Dios, una de las cosas que debe de cuidar, y sobre todo esto es en el Espíritu Santo, es el no contristar al Espíritu Santo. Y esa es la ordenanza aquí: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo no es una energía, no es como la electricidad, no es como el calor, no es como el viento. No es como el viento, no es como el aire, el Espíritu Santo no es así una energía. El Espíritu Santo es una persona que tiene también una emoción o tiene sentimientos, y esos sentimientos pueden ser para amar o puede ser para sentirse lastimado, herido, como los tienes tú. Tú tienes sentimientos, tú puedes amar, aunque seas una persona muy dura, a lo mejor con un corazón muy endurecido, aunque nunca hayas recibido el abrazo de un padre o de una madre, aunque nadie haya manifestado el amor en ti o para contigo. Yo quiero decirte, tú tienes una capacidad de amar, y en algún momento tú puedes expresar ese amor. Bueno, el Espíritu Santo es una persona, ama y también es entristecida. Es entristecida cuando el hombre peca contra él, cuando el Espíritu Santo es rechazado, cuando el Espíritu Santo es blasfemado, cuando el Espíritu Santo se le ignora, se le desconoce, se habla erradamente de él, el Espíritu se contrista. ¿Sabes también por qué se contrista el Espíritu Santo? Viendo tu vida perdida. Cuando tú estás ahí deleitándote en el pecado, cuando tú vas y corres precisamente a la maldad, a la iniquidad, quieres correr ahí a la perversidad, cuando el Espíritu ha puesto a personas, Él ha puesto a personas a tu lado, cercanas a ti, para que tú despiertes, estés sensible a lo espiritual, te acerques a Dios, te arrepientas, empieces a buscar a Dios, y tú lo primero que buscas es salir al pecado, ir y correr tras la maldad. Seguramente una madre que ora por ti, un familiar que pide por ti, un padre que te está queriendo dar ejemplo, testimonio, una persona que busca ayudarte en tu vida espiritual, acercarte a las cosas de Dios, y a veces hasta tú lo ves con cara ya de odio, ya de fastidio, ya quiero que este hombre se muera, ya me colmó la paciencia, ya no quiero que exista. Ay, otra vez esos sermones, ay, otra vez las mismas palabras. Y mira, no es en sí la persona, es el Espíritu Santo. Y cuando tú no eres sensible a eso, tú contristas al Espíritu Santo. Cuando tú cambias, por ejemplo, un momento en donde Dios puede hablar a tu vida, una reunión, tú darte el tiempo para leer la Escritura, leer un libro que te ministre de las cosas espirituales, estar ahí en tu casa meditando algo de las cosas de Dios. Cuando Dios quiere usar esos momentos para hablar tu vida, un hermano te visita, una persona quiere hablarte de las cosas de Dios, el Espíritu quiere hacer eso, y a veces tú lo cambias por otras cosas, lo cambias por el fútbol. A veces lo cambias ahí por ir a chacharear ahí en el tianguis. A veces lo cambias por una comidita ahí con los amigos, con los cuates. Pues mira, es que me invitaron los amigos, y mira, como ya tiene mucho tiempo que no los veo, entonces yo quisiera ahí convivir con ellos. Y a veces por esas cosas se cambia algo espiritual, algo que iba a ser de mucha bendición.
el Espíritu Santo se contrista. Cuando llegamos tarde a esta reunión, el Espíritu Santo se contrista. Yo no sé si tú lo habías pensado. Cuando tú llegas tarde a una reunión, cuando tú de alguna manera estás irreverente a las cosas de Dios, cuando tú desprecias una reunión, cuando a lo mejor, mira, la alabanza no es para que pues vaya pasando el tiempo y lleguen los invitados y lleguen las personas a este lugar. La alabanza es para darle la gloria a Dios. Y mira, a veces el hermano Adán tartamudea, luego no se le entiende lo que dice. Pues a lo mejor más bendecido serías con estar en la alabanza, ministrado por los cantos y por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es contristado cuando nosotros no somos sensibles a lo espiritual. Cuando tu Biblia está ahí arrumbada y mira, solamente los domingos te acuerdas que tienes Biblia. El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo siente tristeza también cuando de alguna forma las personas han preferido lo de este mundo a lo espiritual. O cuando lo que escuchaste, termina la reunión, te regresas a tu casa y lo que escuchaste ya se quedó ahí ahí algunos pensarán que este es el templo. Eso ya se quedó en el templo. Ya, ahorita lo del mundo, lo de mi vida, lo de mi agrado, lo del gozo, lo del deleite. Y se olvidan de las cosas espirituales. Se contrista el espíritu. ¿Qué más? Además de que el espíritu se contrista, también el espíritu puede ser blasfemado. Eso lo dice, por ejemplo, el Señor Jesús. Te doy la cita, tú la puedes revisar en tu casa. Él hablaba inclusive de que cuando el hombre pecare contra el Padre o contra el Hijo, cualquier pecado le iba a ser perdonado. Pero aquel que pecara contra el Espíritu Santo, y hablaba de un pecado particular, la blasfemia. Cuando alguien ofendiera directamente al Espíritu Santo, cuando alguien se atreviera a decir que el Espíritu Santo fuera una energía, eso ya es una cuestión que raya en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es quitarle la atribución de persona y ponerlo así como la energía que nos ayuda a tener aquí encendidos los proyectores. La energía que nos da el sol, que nos ayuda a estar calientitos y abanicándonos. O sea, el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona, es un ser. Blasfemar contra el Espíritu es ofender directamente, abiertamente, claramente, con la persona está consciente de que se está dirigiendo al Espíritu Santo. Y a veces la ignorancia de muchas personas les ha llevado a creer lo que le han dicho otro. Es que es una fuerza activa. No es una persona, es la fuerza de Dios, es la energía. Yo creo que vieron esas caricaturas japonesas que sacan a los muñecos echando ahí poderes, bolas de fuego, no sé, rayos, centellas. Y se imaginan que el Espíritu Santo es eso. No, el Espíritu Santo es una persona que ama, se siente entristecido y también está lleno de gracia el Espíritu Santo para perdonar, para ayudar a las almas a que vengan a Cristo. También el Espíritu puede ser insultado. Doy la cita, Mateo capítulo 12, verso 31 al 32, usted lo puede leer, es la cita que refería donde el Espíritu podía ser blasfemado. Por ejemplo, la obra que estaba haciendo Jesús de liberación de endemoniados, pues se la estaban atribuyendo a Satanás, al poder de Satanás. No, es que tú por Belcebú echas fuera a los demonios. Y entonces eso era precisamente en el momento en que Jesús les dice, cuidado, porque cualquier ofensa que hagan contra el Padre o contra el Hijo les va a ser perdonada, pero aquel que ofenda al Espíritu Santo no le va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, el Espíritu Santo puede ser insultado. La Biblia habla, por ejemplo, ahí en Hebreos, tome la cita por favor, y usted lo puede leer. Hebreos capítulo 10, verso 29, habla que el Espíritu puede ser insultado. Dice,
habla de personas que han pisoteado al Hijo de Dios y que han hecho afrenta. La palabra afrenta quiere decir ofensa al Espíritu de gracia. Se refiere al Espíritu Santo, está en Hebreos 10, verso 29. También al Espíritu, pues, intentaron mentirle. Cometieron un pecado contra el Espíritu, tratar de engañar al Espíritu, le mintieron al Espíritu Santo, y hay dos personajes que nos habla el libro de Hechos, capítulo 5, el verso 3, usted puede leer esa cita, habla de Ananías y Zafira que mintieron contra el Espíritu Santo. Ananías llega delante de Pedro, le dice: mira, vendí unas tierras, este es el precio de la tierra, había quitado de ese dinero para decir, bueno, pues yo me quedo con esta parte, nada más le doy esta a los apóstoles, y entonces hago creer que yo cumplí y que soy muy fervoroso, muy devoto, y entonces que quede entre nosotros. Y entra en una conspiración con su esposa, y así lo hacen. Y cuando llegan a Pedro, Pedro les dice por el Espíritu: no has mentido tú a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué mentiste contra el Espíritu Santo? También decíamos, el Espíritu puede ser resistido. Usted lo puede ver esto en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 51. Cuando en este sentido Esteban estaba ante un tribunal acusado, lo estaban acusando los líderes judíos, y Esteban los redarguye o los reprende diciéndoles: siempre resistís al Espíritu de Dios. Muchos judíos han resistido hasta este día al Espíritu Santo. Muchos judíos han resistido al Espíritu Santo. Pero mira, no son los únicos. Aquí ya no entra religión. Muchos hombres sobre la tierra, sean musulmanes, hindúes, sean católicos, sean evangélicos, están resistiendo al Espíritu Santo. Resisten la obra del Espíritu en sus vidas. Entonces el Espíritu Santo posee estas características, que son características que pueden tener una persona, o que posee, que se le atribuyen a una persona. Y esto nos lleva a entender precisamente que el Espíritu Santo, lo que nos dice la Biblia es que la Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona. La Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona. Y el Espíritu Santo busca relacionarse con nosotros. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Vamos a ponernos de pie para que terminemos haciendo una oración. Estos puntos que comentamos nos llevan a considerar que el Espíritu no es una energía, no es una fuerza, no es un poder. El Espíritu Santo es una persona que es Dios. Vamos a ver eso posteriormente en otra enseñanza. Y por cuanto es Dios, obviamente tiene capacidad de hacer milagros. Tiene capacidad para hacer muchas cosas, porque es Dios. Para el Espíritu no hay nada imposible. El Espíritu Santo, por cuanto es Dios, es todopoderoso y hace todas las cosas. Puede sanar a un hombre una enfermedad. Puede darle un don a una persona para que hable una lengua diferente a la natural, a la que hablaba. Puede el Espíritu Santo restaurar de cualquier enfermedad por cuanto es una persona. Yo quiero decirte que primeramente debemos acercarnos a Dios, no por los poderes que salgan de Dios y emanen de Dios. Imagínate, es como aquel hombre que se casa, o aquella mujer que se casa con un hombre por su atractivo, por su físico, o se casa con él porque tiene dinero, o porque vive en tal lugar, o porque le va a dar todas las cosas, o sea, con un interés. No lo ve como una persona, lo ve como una fuente donde todas las cosas que él necesita, quiere, van a estar suplidas. Y así hay muchas personas que se acercan al Espíritu Santo. Yo quiero hablar lenguas, Señor.
Yo quiero que tu Espíritu me dé el poder para hablar lenguas, para sanar enfermos, para traer sanidades, para hacer milagros y señales. Mira, el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona que puede ser amada y que además, quiero decirte, Él busca amarnos. Como veíamos al inicio, nos anhela celosamente. El Espíritu Santo se contrista, puede ser ofendido. El Espíritu Santo posee intelecto, conocimiento, posee características precisamente donde Él guía, donde Él puede dar testimonio, donde Él habla y enseña cosas que precisamente conoce. Pero el Espíritu Santo nos deja ver la Escritura, sus características, para que lo busquemos como una persona. Él es una persona, no la podemos ver. No la podemos ver, al Espíritu no lo podemos ver, pero sí podemos precisamente relacionarnos con Él, hablarle al Espíritu Santo y Él también nos habla. Podemos pedirle a Dios, al Espíritu, su enseñanza y Él nos enseña. Podemos decirle: Espíritu Santo, ayúdame a entender las Escrituras. Y el Espíritu nos ayuda y nos da testimonio de lo que está aquí escrito. Si tú necesitas la guianza en tu vida como joven, como padre, como esposo, como esposa, como madre, en la posición que tú te encuentras, necesitas la guía de Dios en tu vida, ¿quién es la persona indicada? El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo también posee una autoridad y Él puede prohibirte cosas. Sé sensible al Espíritu. No te amargues si el Espíritu te prohíbe algo. No te cierres, ni lo rechaces, ni lo ofendas, ni blasfemes en contra de Él. Más bien teme, sé sensible y dale gracias a que el Espíritu te está estorbando en cosas que te van a destruir. Te estorba en cosas que te van a echar a perder, que te van a corromper, que te van a llevar a la perdición. Mejor agradezcámosles si el Espíritu nos prohíbe en algún momento algo sobre nuestra vida. Y démosle gracias a Él. Y digámosle: Señor, tú conoces todas las cosas, hay cosas que yo no sé, a lo mejor no entiendo, no comprendo, pero yo confío que tú me estás diciendo esto, y si tú me lo estás diciendo, será lo mejor para mi vida. El Espíritu Santo hace esa obra. Él es una persona y como tal busca relacionarse. Ahora es muy importante porque Él anhela relacionarse con nosotros. Anhela relacionarse con el creyente. Anhela llevar a un alma que ha estado errada, que ha estado por el camino de perdición, anhela llevarlo por el camino de verdad, sacarlo del camino ancho, espacioso, que lo llevará a la perdición, y llevarlo al camino de vida eterna. Anhela eso el Espíritu. Tú puedes hablarle al Espíritu porque el Espíritu habla. El Espíritu también comprende, entiende, conoce, sabe, aún hasta nos ayuda a interceder. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Rogamos que tu Espíritu permanezca cercano a nuestra vida. Cuán importante es la obra de tu Espíritu en nosotros, Señor. Cuán importante es tu Espíritu para nosotros. Gracias por tu Espíritu, Señor, porque Él es el que da testimonio. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, porque Él es el que nos ayuda a conocer todas las cosas. Gracias, Señor, porque tu Espíritu está entre nosotros. Ayúdanos a conocerlo, aún a tratarlo, a buscarlo, a relacionarnos con Él como lo que es una persona. Ayúdanos a amarlo y aún a poder percibir también el amor que Él ya tiene para con nosotros. Padre, te rogamos que tu Espíritu nos ayude para poder ser guiados por Él, Señor, para ser guiados en nuestras vidas, para ser dirigidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no contristar a tu Santo Espíritu, Señor. Queremos rogarte que tu buen Espíritu siga haciendo su obra entre nosotros, Señor. Y aún, Señor, sabemos que tu buen Espíritu, Señor, es poderoso, Señor. Tu Espíritu Santo tiene ciertamente en ti, tiene el poder, tiene toda autoridad, Señor. Aún nos acercamos al Espíritu buscando de Él su gracia, sabiendo que Él puede ayudarnos en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad o aún en nuestra torpeza, Señor. Aquí estamos.
Queremos conocer a tu Espíritu como la persona que es, Señor. Te lo rogamos, Dios, dirígenos, ayúdanos a aprender más de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, Señor. Pues Dios los bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el siguiente domingo para seguir aprendiendo el Espíritu Santo. Estaremos hablando precisamente aquellas cosas que la Biblia deja ver sobre el Espíritu respecto a su divinidad. El Espíritu Santo, Dios, es Dios. Vamos a estar hablando de este tema y podemos entonces aprender más de ello. Dios les bendiga, estamos para servirles, tengan buena tarde.